Bienvenidos, yo soy Jorge Luis Cruz y esto es La Voz del 21. Desde que comenzó la cuarentena, una de las mayores preocupaciones de los padres de familia es la teleeducación. Debido a la pandemia del coronavirus, el Minedu mandó a que todos los colegios hagan un trabajo de teleeducación con sus alumnos. No pueden asistir a clase. Y en especial en los colegios privados, muchos padres se han mostrado escépticos. No están seguros si la calidad de la educación que se brinda a distancia corresponde a la educación que se le brinda en clase y si el valor de esta educación a distancia debería ser el mismo. Ha habido mucha polémica en los últimos días y para hablar de este tema estamos con Aurelia Alvarado, gerenta de experiencia de usuario de InnovaESO. Aurelia, ¿cómo estás? Hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Gracias por tenerme en el programa. Gracias a ti, Aurelia. Eh, Uno de los grandes temas en las últimas semanas ha sido el tema de la teleeducación y el costo de las clases. Algunos padres tienen dudas y dicen, bueno, el costo no es el mismo, estar en casa no debería costar lo mismo que tener a los hijos en el colegio físicamente. ¿Es eso así? ¿Realmente el costo se reduce tanto al no tener a los alumnos en clase? Mira, creo que todo depende de la institución educativa, pero no es tanto así como piensan las familias, lamentablemente, ¿no? De hecho, en Innova Schools nosotros hemos justamente transparentado esa información a las familias y les hemos mostrado que el 80% de nuestros gastos corresponde a gastos fijos, que lamentablemente no son postergables, aún así el niño no esté en la escuela, ¿no? Y el 20%, digamos, son gastos variables que de alguna forma ciertas escuelas pueden negociarlos o pueden gestionarlos para reducir esos gastos y traducir o trasladar, digamos, esos descuentos a las familias, ¿no? En ese sentido, es importante rescatar que además muchas instituciones privadas tienen que, ¿no? Incrementar los costos que implica la educación a distancia. Recordemos que ha sido de un día para el otro y las instituciones educativas han tenido que comprar plataformas, capacitar a sus docentes, ¿no es cierto? Poner en marcha e implementar a través de datos también a los docentes para que se puedan conectar de manera digamos, sincrónica. Todo eso implica mayores gastos para la institución que justamente no se están tomando en cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que obviamente haya una comunicación fluida, transparente y de diálogo entre escuela y familias para que se pueda, obviamente, abordar estos temas y ver que realmente, por más que obviamente la situación, digamos, a nivel económico familiar es complicada, eso nos está afectando a todos, creo que es importante resaltar que no es necesariamente así y no es que necesariamente las escuelas quieran abusar de las familias, ni mucho menos, sino que simplemente quieren velar por la continuidad de la operación y por el objetivo final, que es lo más importante, el aprendizaje del estudiante. Ujú. Digamos que hay en promedio un 80% de gastos que no varía necesariamente porque el alumno no está yendo a clases. Correcto. Ujú. Ahora, ¿cuál es la mayor ustedes han conversado con los padres de familia de su institución? ¿Cuál ha sido la mayor preocupación? ¿Han entendido la situación? Mira, es difícil. De hecho, nosotros tenemos efectivamente siempre con la transparencia, honestidad y digamos, disposición al diálogo que hemos tenido. Nosotros tenemos canales de atención a las familias a través de casillas de correo, tenemos más de 20 personas atendiendo todos estos casos. Nuestros directores están a disposición, obviamente, de las familias para abordar sus dudas, sus inquietudes, ¿no? Tenemos además nuestro aplicativo Innova Family a través del cual nos comunicamos con las familias, ¿no? Y obviamente hay distintas, digamos, posiciones, ¿no? Muchas familias que realmente están de acuerdo con el plan de educación a distancia y eso creo que hay que resaltarlo, ¿no? Así como Innova Schools, hay muchas instituciones educativas que han puesto, digamos, en marcha de un día para el otro un plan de educación a distancia muy robusto, ¿no? Donde Ujú, justamente se enfoca en el estudiante y lo primordial es que el estudiante pueda conseguir los objetivos de aprendizaje priorizados para el año, ¿no? Eso es lo más importante y en ese sentido vale la pena destacar que se puede conseguir con la educación a distancia. Lamentablemente no ujú, estamos acostumbrados y lo hemos tenido que hacer de un día para el otro. El rol del docente cambia, el rol del estudiante cambia, el rol de la familia y de la escuela cambian. Y en ese sentido nos ujú. hemos tenido que ajustar a esta nueva realidad, pero de que se pueden lograr los mismos objetivos de aprendizaje, sí se pueden lograr los mismos objetivos de aprendizaje y eso es importante justamente entender para tener, digamos, esa confianza que se necesita en la familia para poder conseguir los aprendizajes Ujú. del estudiante. Ahora, la viceministra de Educación nos decía que
antes de empezar a juzgar si la educación a distancia, sea en públicos o sea en colegios privados, está dando resultados, los padres deberían acercarse a sus hijos y preguntarles cómo lo están llevando ellos, antes de juzgar si está bien o está mal, o funciona o no funciona. Habrán instituciones que lo hagan mejor que otras. En principio había que preguntarle a sus propios hijos cómo ellos estaban sintiendo esto, Ujú, ¿verdad? claro. Sí, yo creo que es una pregunta súper importante la que hace Jorge Luis. De hecho, en toda esta discusión a veces nos vemos entrampados entre pensiones y familias y nos hemos olvidado de lo más importante que es el alumno, ¿no? Y el alumno a veces subestimamos la capacidad de adaptación que tiene, ¿no? Los niños y los jóvenes tienen una capacidad de adecuarse a los cambios mucho mayor que la que tenemos los adultos, ¿no? Y en ese sentido es importante saber que obviamente la autonomía, ¿no? La autorregulación, el aprendizaje, digamos, a distancia, es algo a lo que los niños se pueden adaptar y en todo caso, al contrario, fortalece estas capacidades y estas competencias que son tan necesarias en el mundo de hoy, ¿no? Entonces, Ahora, creo que es muy importante lo que dices, ¿no? De acercarse, digamos, familia con el niño para poder entender, obviamente, cómo le están pasando y de tener dificultad, hablar con la escuela para recibir el apoyo y el acompañamiento necesario. Ahora, ¿realmente se van a poder completar todas las capacidades que se tenían en el currículo este año o hay algunas materias que se van a ver afectadas? ¿Cuáles serían, digamos, en qué se van a enfocar principalmente y qué van a tener que descartar un poco mientras haya educación a distancia? Mira, más que materia se habla de competencias, ¿no? O desempeños esperados. Y para eso, obviamente, el Minedu ha sacado la norma técnica, ¿no? Y los lineamientos, y por eso se habla de competencias priorizadas, ¿no? Efectivamente, hay algunas competencias que no necesariamente se pueden desarrollar de la misma manera en el ámbito presencial como en el a distancia, ¿no? Entonces, y en ese sentido, digamos, creo que Minedu ha hecho una muy buena labor de justamente priorizar esto y ponerlo muy en claro para las instituciones privadas para que justamente se puedan desarrollar estas. Ahora, igual los niños, ¿no es cierto?, van a tener, como digo, esas competencias priorizadas que son las más importantes a lo largo del año y en ese sentido no es que se van a ver perjudicados, ¿no? Y también creo que ahí vale la pena resaltar el tema de la primera infancia, ¿no? A veces las familias no tenemos muy en claro la importancia de la primera infancia y en niños más pequeños, de 3 y 5 años, a veces pues pensamos, bueno, mejor lo retiro, ¿no? Que pierde el año, pero esa es una edad crítica, ¿no? Muy importante para el desarrollo infantil y justamente en ese momento, ¿no es cierto? Por más que sea educación a distancia, se siguen desarrollando estas competencias desde el pensamiento matemático y entre otras cosas Ujú, que el niño debe desarrollar para estar justamente de acuerdo para pasar al siguiente grado, ¿no? ujú. Ahora, ¿qué valor o qué fortaleza es en la educación a distancia que tal vez la educación presencial no tenga tanto? Mira, la educación a distancia, como comentaba, tiene varias fortalezas. La primera es justamente fomentar estas competencias del estudiante, como son la autonomía, la autorregulación, ¿no es cierto? Que son competencias muy importantes que hoy día no necesariamente en la educación tradicional se fomentan de la manera que quisiéramos, ¿no? Y son competencias muy importantes que hoy día en el mundo laboral o de emprendedor, ¿no es cierto? Son necesarias y hoy día no tenemos, ¿no? Por otro lado, también, digamos, con esa educación a distancia, se puede hacer justamente un acompañamiento mucho más personalizado al estudiante. Y en ese sentido es que el rol del docente justamente se ha visto más estresado porque el docente ahora tiene que trabajar mucho más, ¿no? Pero es muy bueno para el estudiante porque puede recibir una retroalimentación más personalizada para justamente ver en qué cosa tiene que mejorar, cómo tiene que mejorar, y eso es lo que llamamos un poco la evaluación formativa, ¿no? Que ayuda justamente a desarrollar de una manera mucho más personalizada el trabajo y las competencias del estudiante, ¿no? Por Y otro esto lado, también, obviamente, también está el tema de las competencias digitales, ¿no? Solamente para ujú, terminar, que creo que es algo muy importante que hoy día en el Perú no tenemos tan avanzado, ¿no? ujú, y esto obliga también a los padres a involucrarse un poco más con la educación de sus hijos, ¿no? Ya no el colegio ya no es un repositorio donde dejan al hijo y se lo sacan de ahí durante unas horas. Ahora están obligados también a involucrarse mucho más, ¿no? Correcto, es algo muy importante que menciona Jorge Luis. De hecho, hay muchos estudios a nivel global que indican que el involucramiento del padre de familia tiene una implicancia muy, muy fuerte y significativa en el proceso de aprendizaje del niño. Entonces, yo sé que es difícil, ¿no? Porque a veces tenemos que hacer quehaceres en casa, trabajo remoto ahora, ¿no es cierto? Más acompañar al niño, pero de alguna forma también justamente está dando esa fortaleza que implica que el estudiante va a tener un mejor proceso de aprendizaje, ¿no? Ujú. Gracias, Aurelia, te agradezco mucho. De nada, Jorge Luis. Gracias por tenerme. Bueno, eso es todo con nosotros. Recuerden que pueden acceder a Perú 21 TV a través de todas las plataformas digitales.
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y por supuesto a través de perú21.com. Con nosotros será hasta la próxima. Gracias.